Miguel tenía 12 años cuando entró solo al corral del semental que había destrozado a 3 vaqueros. Don Rafael nunca olvidaría lo que el niño descalzo hizo después, ni cómo un simple gesto de compasión destruyó décadas de orgullo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde caía implacable sobre el rancho San Jerónimo, el más próspero de todo el estado de Jalisco. Miguel Santana, un niño de 12 años, con la piel curtida por el sol y los pies descalzos llenos de polvo, se aferraba a la cerca de madera mientras observaba la escena que se desarrollaba en el corral principal. Su camisa rasgada y sus pantalones remendados contrastaban dramáticamente con los trajes de charro bordados de los vaqueros que intentaban domar al semental negro. Era la 5ª vez en ese mes que don Rafael Mendoza, el dueño de la hacienda, reunía a sus mejores jinetes para intentar montar a Trueno, el caballo más hermoso y temperamental que jamás hubiera pisado esas tierras. El animal era magnífico, negro como la noche, con una crin que ondeaba como las olas del mar y unos ojos que parecían arder con fuego propio. «Ahora, López», gritó don Rafael desde su posición junto al corral, su sombrero de ala ancha protegiéndolo del sol inclemente. Alejandro López, el capataz con 20 años de experiencia domando caballos salvajes, saltó ágilmente sobre el lomo del semental. Lo que sucedió después fue un espectáculo de furia desatada. Trueno se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con una intensidad que hizo temblar el aire. Su cuerpo se contorsionaba en movimientos imposibles, cada músculo tenso bajo su pelaje brillante. López, a pesar de su experiencia, apenas logró mantenerse 3 segundos antes de salir volando por los aires, aterrizando pesadamente sobre el polvo del corral. «¡Maldita sea!», rugió don Rafael, golpeando la cerca con su puño. «Este animal es imposible. Llevo 6 meses intentando domarlo y cada día está peor». Miguel observaba en silencio, sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento del caballo. Mientras los vaqueros ayudaban a López a levantarse, el niño notó algo que aparentemente nadie más había visto. La forma en que Trueno sacudía su cabeza no era solo rebeldía, había algo más en ese gesto, algo que le recordaba al perro de su vecino cuando tenía una espina clavada en la pata. «Don Rafael tiene razón, patrón», dijo Rodrigo Mendoza, el hijo menor del hacendado, un joven de 25 años con más arrogancia que habilidad. «Este caballo es pura maldad. Deberíamos venderlo antes de que mate a alguien». «Jamás», exclamó don Rafael, su voz mezclando frustración y orgullo herido. «Pagué 50,000 pesos por este semental. Su linaje es impecable, viene de los mejores caballos de cría de Querétaro. No voy a admitir la derrota ante un animal». Teresa Mendoza, la hija de 19 años del hacendado, se acercó al corral con una bandeja de limonada fresca para los vaqueros exhaustos. Su vestido blanco de encaje parecía fuera de lugar en medio del polvo y el sudor, pero ella mantenía su compostura con la elegancia aprendida en los colegios privados de Guadalajara. «Padre», dijo suavemente, «tal vez deberías escuchar a Rodrigo. Este caballo ha lastimado ya a 3 hombres. El doctor Ramírez dijo que Santos estuvo a punto de romperse la columna. No voy a escuchar consejos de una muchacha sobre caballos», respondió don Rafael, aunque su tono se suavizó ligeramente al mirar a su hija. «Tú concéntrate en tus clases de piano y deja los asuntos del rancho a los hombres». Miguel continuaba observando, su mente trabajando en silencio. Había pasado los últimos 3 meses viniendo al rancho después de ayudar a su madre con las labores de limpieza en las casas del pueblo. Su padre, Pablo Santana,
Había trabajado como peón en el rancho hasta que un accidente lo dejó inválido 2 años atrás. Desde entonces, la familia sobrevivía con lo poco que su madre ganaba lavando ropa y la pequeña pensión de la iglesia. El niño conocía el rancho como la palma de su mano. Cada rincón, cada animal, cada rutina. Mientras los otros muchachos de su edad jugaban en las calles polvorientas del pueblo, Miguel pasaba sus tardes estudiando a los animales, especialmente a Trueno. ¡Hernández!, llamó don Rafael a otro de sus vaqueros. ¡Es tu turno! Carlos Hernández, un hombre fornido con un bigote tan espeso que parecía esconder media cara, se acercó al corral con menos entusiasmo que su predecesor. En sus ojos se veía el miedo mal disimulado. Todos en el rancho sabían que Trueno había dejado a Hernández con 3 costillas rotas el mes anterior. «Con permiso, patrón», la voz de Hernández temblaba ligeramente. «Tal vez deberíamos intentar otro método. Mi tío en Michoacán conoce a un domador que usa técnicas diferentes. ¿Otro charlatán que me cobrará una fortuna para decirme lo que ya sé?» Don Rafael se quitó el sombrero para limpiarse el sudor de la frente. «No, mis vaqueros son los mejores de Jalisco y vamos a domar a este caballo con nuestros propios métodos». La tarde avanzaba y con ella el desfile de intentos fallidos. Uno tras otro, los mejores jinetes del rancho probaban su suerte con Trueno. Uno tras otro, terminaban en el polvo, golpeados y humillados. El semental parecía volverse más furioso con cada intento, sus relinchos resonando por todo el valle como advertencias de su ira incontenible. Miguel observaba todo esto con creciente preocupación. No era solo compasión por los vaqueros heridos, aunque eso también pesaba en su corazón. Era algo más profundo, algo que había estado formándose en su mente durante meses de observación paciente. El niño había llegado a entender algo fundamental sobre Trueno, algo que todos los adultos, con toda su experiencia y conocimiento, habían pasado por alto completamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rojos profundos, don Rafael finalmente levantó su mano en señal de derrota temporal. «Suficiente por hoy», anunció, su voz cansada y derrotada. «Mañana probaremos con el método de mi abuelo, usando las espuelas de acero. Si eso no funciona…» Hizo una pausa, su orgullo luchando contra la realidad. «Entonces consideraré otras opciones». Los vaqueros se dispersaron lentamente, algunos cojeando, todos agotados y desmoralizados. Teresa ayudó a su padre a subir a la casa principal, mientras Rodrigo se quedaba atrás, mirando a Trueno con una mezcla de frustración y algo más oscuro en sus ojos. «Mañana traigo mi rifle», murmuró Rodrigo lo suficientemente alto para que Miguel lo escuchara. «Si este maldito animal no se deja montar, al menos servirá para alimentar a los perros». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Miguel había permanecido en silencio durante meses, observando, aprendiendo, entendiendo, pero ahora sabía que si no actuaba, Trueno podría morir. Y no solo eso, todos seguirían pensando que el caballo era malo, cuando la verdad era completamente diferente. Con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho, Miguel saltó la cerca y caminó determinadamente hacia la casa principal. Sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas en el polvo del camino mientras subía los escalones del amplio porche. Antes de que pudiera cambiar de opinión, tocó la gran puerta de madera tallada. Fue Teresa quien abrió, su sorpresa evidente al ver al hijo del antiguo peón parado en su porche. «Miguel, ¿qué haces aquí?», preguntó mirando nerviosamente hacia atrás. «Sabes que mi padre no permite visitas sin cita previa». «Necesito hablar con don Rafael», dijo Miguel, su voz más firme de lo que se sentía. «Es sobre Trueno. El caballo ya causó suficientes problemas hoy». Teresa comenzó a cerrar la puerta, pero algo en los ojos del niño la detuvo. Había una certeza allí,
una determinación que no correspondía con su edad o su posición social. «Por favor», insistió Miguel, «sé cómo controlar a su caballo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del atardecer como una promesa imposible o una locura absoluta. La sala principal de la Hacienda San Jerónimo era un monumento a la riqueza y el poder. Enormes vigas de madera cruzaban el techo alto, mientras que las paredes exhibían cabezas de venado y fotografías de generaciones de la familia Mendoza. Un candelabro de cristal colgaba del centro, proyectando luz dorada sobre los muebles de cuero fino y las alfombras persas que cubrían el suelo de loseta. Miguel nunca había estado dentro de la casa principal. Sus pies descalzos se hundían en la alfombra con una sensación extraña, casi prohibida. Se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía, pero mantenía la barbilla en alto y la mirada firme. Don Rafael Mendoza estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano y el cansancio del día marcado en su rostro. Rodrigo permanecía de pie junto a la chimenea, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura de superioridad obvia. Teresa había sido la que condujo a Miguel hasta allí, aunque ahora se mantenía a una distancia prudente, observando la escena con curiosidad mal disimulada. «¿Qué dijiste?», preguntó don Rafael, su voz mezclando incredulidad y fastidio. Dejó el vaso sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. «Dije que sé cómo controlar a su caballo, señor», repitió Miguel, sus manos temblando ligeramente a los costados, pero su voz manteniéndose firme. «A trueno. Puedo hacer que se deje montar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como si alguien hubiera contado un chiste particularmente gracioso, Rodrigo comenzó a reír. Era una risa profunda, burlona, que llenó toda la habitación. «¿Escuchaste eso, padre?». Rodrigo se acercó a Miguel, mirándolo de arriba abajo con desdén evidente. «El hijo del lisiado cree que puede hacer lo que López, Hernández y todos nuestros mejores vaqueros no pudieron. Un mocoso descalzo y mugriento». «Rodrigo», advirtió Teresa suavemente, pero su hermano la ignoró. «¿Cuántos años tienes, niño?», preguntó don Rafael, estudiando a Miguel con ojos entrecerrados. «¿10? ¿11? 12, señor», respondió Miguel. «Y llevo 3 meses observando a Trueno todos los días». «3 meses observando», repitió Rodrigo con sarcasmo. «Escuchen eso. Mientras nosotros intentábamos domarlo, arriesgando nuestros cuellos, este mocoso estaba observando». «Rodrigo, basta». Esta vez fue don Rafael quien habló, aunque su tono no era particularmente severo. Se levantó de su sillón, acercándose a Miguel con pasos lentos y deliberados. «Muchacho, aprecio tu valentía al venir aquí, pero ese caballo ha tirado a hombres con 20 años de experiencia, hombres que nacieron sobre una silla de montar. ¿Realmente esperas que crea que un niño puede lograr lo que ellos no pudieron? No se trata de fuerza, don Rafael». Miguel dio un paso adelante, su determinación creciendo a pesar de la intimidación. «Se trata de entender». «¿Entender?». La voz de Rodrigo goteaba burla. ¿Qué puede entender un niño que no sabe ni leer correctamente? El comentario hizo que Miguel apretara los puños, pero no respondió. Sabía que Rodrigo tenía razón en parte. Él había dejado la escuela después del 3er grado para ayudar a su familia. Pero eso no significaba que fuera tonto. «Mira, hijo». Don Rafael regresó a su sillón, el breve momento de paciencia evaporándose. «No tengo tiempo para juegos infantiles. Ese animal es peligroso. 3 hombres están en cama por sus culpas, y Santos casi queda paralítico. No voy a permitir que un niño se acerque a él». «Pero yo sé qué le pasa», insistió Miguel, la desesperación comenzando a filtrarse en su voz. «He visto cómo sacude la cabeza, cómo se raspa contra el poste del corral. No es maldad, don Rafael, él está sufriendo». «¿Sufriendo?».
Rodrigo soltó otra carcajada. Ese animal tiene los mejores cuidados que el dinero puede comprar. Come mejor que la mitad del pueblo. En ese momento, Alejandro López entró a la sala cojeando ligeramente y con un ojo morado que se estaba poniendo de un color púrpura oscuro. Se detuvo al ver a Miguel, su expresión cambiando de sorpresa a algo cercano a la simpatía. «¿Qué hace el muchacho aquí?», preguntó López, dirigiéndose a don Rafael. «El hijo de Pablo cree que puede domar a Trueno», explicó Rodrigo con una sonrisa torcida. «¿Puedes creerlo?». López observó a Miguel por un largo momento, sus ojos cansados estudiando al niño con más atención que los Mendoza. «El muchacho siempre está por aquí observando. He notado que presta atención a cosas que otros pasan por alto». «¿Tú también, López?». Don Rafael se masajeó las sienes. «Pensé que al menos tú mantendrías algo de sensatez después de ese golpe en la cabeza». «Con todo respeto, patrón». López se acercó, su tono respetuoso pero firme. En 20 años domando caballos, nunca había visto uno como Trueno. Y tal vez estamos abordando esto de la manera equivocada. ¿La manera equivocada? La voz de don Rafael subió una octava. Hemos usado todos los métodos conocidos. Dulzura, firmeza, el método tradicional, el método moderno. Nada funciona, porque todos están tratando de romper su espíritu. Las palabras de Miguel salieron antes de que pudiera detenerlas, firmes y claras. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. Pero Trueno no es un caballo que necesita ser roto, necesita ser escuchado. El silencio volvió a caer sobre la sala. Teresa dio un paso adelante, su interés genuinamente despertado por primera vez. «¿Qué quieres decir con escuchado?», preguntó ella suavemente. Miguel respiró profundo. «¿Era ahora o nunca?». «La brida, señorita. La brida que usan con Trueno es demasiado pequeña. Se la colocan tan apretada que le está causando dolor en la boca y en la cabeza. Por eso sacude tanto. Por eso se enfurece cuando intentan montarlo. No es rebeldía, es agonía». Rodrigo dejó escapar un bufido de incredulidad. «Eso es ridículo. Esa brida fue hecha a medida por el mejor talabartero de Guadalajara. Fue hecha para un caballo promedio», contrarrestó Miguel, su confianza creciendo. «Pero Trueno no es promedio. Es más grande, su cabeza es más ancha. He visto las marcas en sus comisuras, las heridas que no sanan porque cada día vuelven a ponérsela». Don Rafael se levantó lentamente, su expresión imposible de leer. Caminó hasta la ventana, mirando hacia el corral donde Trueno permanecía solo en la oscuridad creciente. «López», dijo finalmente, sin girarse, «¿has revisado la brida del caballo?». «Bueno, patrón, yo…». López dudó. «Asumimos que estaba bien porque era cara y nueva». «Asumimos», repitió don Rafael, su voz peligrosamente tranquila. Se giró hacia Miguel, sus ojos penetrantes escrutando cada centímetro del rostro del niño. «Si estás equivocado, si esto es solo la imaginación de un muchacho, haré que te prohíban la entrada al rancho de por vida. Y si te acercas a ese caballo y te mata, tu madre quedará sin ningún tipo de apoyo. ¿Entiendes las consecuencias de lo que estás pidiendo?». Miguel tragó saliva, pero no retrocedió. «Lo entiendo, señor. Pero también entiendo que mañana planean usar espuelas de acero con él, y eso solo empeorará las cosas. Por favor, déjeme intentarlo. Solo una oportunidad». La decisión pendía en el aire como una espada suspendida por un hilo. Don Rafael Mendoza observó a Miguel durante lo que pareció una eternidad. El tic-tac del reloj antiguo en la pared marcaba cada segundo de silencio tenso. Finalmente, el hacendado exhaló profundamente y se pasó una mano por el cabello gris que comenzaba a dominar sus sienes. «Mañana», dijo con voz grave, «al amanecer, antes de que lleguen los vaqueros, tendrás una oportunidad, muchacho, una sola». «Padre, no puedes hablar en serio», protestó Rodrigo, dando un paso adelante.
Este niño podría resultar muerto. ¿Y qué dirá la gente? ¿Que permitiste que el hijo de un peón se acercara a un animal peligroso en tu propiedad? La gente dirá lo que siempre dice, respondió don Rafael con un tono que no admitía réplica. Pero si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de que el muchacho tenga razón, prefiero saberlo antes de recurrir a métodos más drásticos. Teresa se acercó a su padre, tocando suavemente su brazo. ¿Y si se lastima? Su familia ya ha sufrido suficiente. Por eso será al amanecer, cuando nadie más esté presente excepto López y yo. Don Rafael miró directamente a Miguel. ¿Aceptas estas condiciones? Y entiendes que si algo sale mal, la responsabilidad es tuya. Miguel sintió un nudo en el estómago. La realidad de lo que estaba a punto de hacer comenzó a pesar sobre él. Trueno había lastimado a hombres grandes y fuertes. ¿Qué le haría a un niño de 12 años? Pero luego recordó los ojos del caballo, ese sufrimiento silencioso que todos habían confundido con maldad. «Acepto, don Rafael», dijo con voz firme. «Estaré aquí antes del amanecer». «Entonces vete a casa», ordenó el hacendado. «Y que Dios te proteja, muchacho, porque si estás equivocado, mañana enterraremos más que tu orgullo». Miguel salió de la casa principal con las piernas temblando. La noche había caído completamente y las estrellas brillaban sobre el valle como testigos silenciosos de su promesa. Mientras caminaba por el camino polvoriento hacia el pueblo, escuchó pasos apresurados detrás de él. «¡Miguel! ¡Espera!». Era Teresa, quien había salido corriendo tras él. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna. «¿Estás seguro de esto? Todavía puedes echarte atrás. Mi padre lo entendería». «No puedo», respondió Miguel deteniéndose para mirarla. «Si no lo hago, mañana usarán las espuelas y lastimarán aún más a Trueno. Y si eso no funciona, lo matarán. No puedo permitir que eso pase cuando sé que hay otra manera». Teresa lo estudió con ojos que mostraban una mezcla de admiración y preocupación. «Eres muy valiente, o muy tonto, tal vez ambas cosas. Mi padre siempre decía que la valentía y la tontería son la misma cosa vista desde ángulos diferentes». Miguel sonrió débilmente. «Supongo que mañana descubriremos de qué lado estoy». «Miguel», Teresa vaciló antes de continuar, «¿realmente crees que puedes hacerlo? ¿Que un niño puede lograr lo que hombres experimentados no pudieron?» «No se trata de ser hombre o niño, señorita Teresa», respondió él, con una sabiduría que parecía más allá de sus años. «Se trata de ver lo que otros no ven. Los adultos a veces están tan seguros de sus métodos que olvidan observar realmente. Yo no tengo experiencia, pero tengo ojos, y he usado esos ojos durante 3 meses». Teresa asintió lentamente. Luego se quitó un pañuelo bordado de su muñeca. «Toma esto», dijo, colocándolo en la mano de Miguel. «Para la buena suerte. Mi abuela me lo dio antes de morir. Dijo que me protegería en momentos difíciles». Miguel miró el delicado pañuelo, claramente valioso, y trató de devolverlo. «No puedo aceptar esto, señorita. Es demasiado fino para alguien como yo». «Por eso precisamente debes aceptarlo», insistió Teresa, cerrando los dedos del niño alrededor de la tela. «Mañana necesitarás toda la suerte posible. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «así tendrás que sobrevivir para devolvérmelo». El camino a casa le pareció más largo que nunca. Miguel vivía en la periferia del pueblo, en una pequeña casa de adobe con techo de lámina que su padre había construido con sus propias manos antes del accidente. La luz de una vela parpadeaba en la ventana, señal de que su madre, Carmen Santana, aún estaba despierta. Cuando Miguel entró, encontró a su madre remendando ropa junto a la mesa de la cocina. Su padre, Pablo, estaba recostado en su catre, su pierna inútil extendida frente a él. El accidente con el toro 2 años atrás lo había dejado incapacitado para trabajar, y desde entonces la familia había luchado día a día por sobrevivir.
Hijo, llegas tarde, dijo Carmen sin levantar la vista de su costura. ¿Dónde estabas? Miguel se sentó frente a sus padres, sus manos aún temblando ligeramente. Sabía que lo que estaba a punto de decir los preocuparía, pero no podía mentirles. En el rancho San Jerónimo, comenzó, y luego les contó todo, cada palabra, cada promesa, cada condición que don Rafael había impuesto. El silencio que siguió fue pesado. Carmen dejó caer la aguja que sostenía, su rostro palideciendo bajo la luz tenue de la vela. Pablo se incorporó con dificultad, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y terror. «Hijo», la voz de Pablo temblaba, «ese caballo es peligroso. Lo he visto. Antes de mi accidente, ayudé cuando lo trajeron al rancho. Es un animal hermoso, pero salvaje. No puedes». «Tengo que hacerlo, papá», interrumpió Miguel suavemente. «He estado observándolo. Sé que puedo ayudarlo». «¿Y si te equivocas?». Carmen se levantó bruscamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Y si ese animal te lastima? Ya perdimos todo cuando tu padre tuvo su accidente. No puedo perderte a ti también». Miguel se acercó a su madre, tomando sus manos trabajadas y callosas entre las suyas. «No voy a hacer nada arriesgado, mamá. Te prometo que seré cuidadoso, pero si no lo intento, siempre me preguntaré si podría haberlo salvado». Pablo miró a su hijo con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Eres igualito a mí cuando era joven, terco y con un corazón demasiado grande para tu propio bien». «¿Entonces me dejas ir?», preguntó Miguel, aunque en su voz había una determinación que dejaba claro que iría de todos modos. «No podría detenerte aunque quisiera», suspiró Pablo. «Pero escúchame bien, hijo. Cuando te acerques a ese caballo, recuerda lo que siempre te enseñé. Los animales sienten el miedo. Si te acercas con temor, él lo sabrá. Debes ir con calma, con respeto. Y con fe», añadió Carmen secándose las lágrimas. Se acercó a una pequeña repisa donde guardaba una imagen de la Virgen de Guadalupe y tomó un rosario. «Lleva esto contigo mañana. Rezaré toda la noche por tu protección». Esa noche, Miguel apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Trueno, sus músculos poderosos, sus ojos llenos de dolor y furia, pero también veía algo más, la posibilidad de redención, tanto para el caballo como para su familia. Si lograba lo imposible, tal vez don Rafael le daría trabajo. Tal vez su familia podría finalmente salir de la pobreza que los ahogaba día tras día. Cuando el primer rayo de luz comenzó a iluminar el horizonte, Miguel ya estaba despierto y listo. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Cuando Miguel llegó al rancho San Jerónimo, había caminado los 3 kilómetros desde su casa con el rosario de su madre en un bolsillo y el pañuelo de Teresa en el otro. Sus pies descalzos habían memorizado cada piedra del camino, pero esta mañana cada paso parecía más pesado que el anterior. Don Rafael ya estaba esperando junto al corral, flanqueado por López. El hacendado sostenía una taza de café humeante, pero sus ojos estaban fijos en el semental negro que paseaba nerviosamente en el centro del corral. La luz del amanecer hacía que el pelaje de Trueno brillara como ónix pulido. «Llegaste», dijo don Rafael sin apartar la mirada del caballo. No era una pregunta, sino una observación cargada de algo que Miguel no podía descifrar del todo. «¿Respeto? ¿Sorpresa?» «Le di mi palabra, señor», respondió Miguel acercándose a la cerca. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los demás podían escucharlo. López se aproximó al niño, su rostro mostrando las marcas de la paliza del día anterior. El ojo morado había empeorado durante la noche, tomando un color púrpura oscuro con toques de amarillo. «Muchacho», dijo en voz baja, «todavía estás a tiempo de retractarte. Nadie aquí te juzgará». Miguel negó con la cabeza.
sus ojos nunca dejando de observar a Trueno. El caballo se había detenido, sus orejas apuntando hacia ellos, claramente consciente de su presencia. «No vine hasta aquí para echarme atrás, señor López». «Entonces explícame exactamente qué planeas hacer», ordenó don Rafael, dejando su taza sobre un poste de la cerca. «Y hazlo rápido. Si esto va a terminar en desastre, prefiero que sea antes de que se corra la voz en el pueblo». Miguel respiró profundo, organizando sus pensamientos. Durante 3 meses había observado, aprendido, entendido. Ahora tenía que convertir esas observaciones en acciones. «Primero», comenzó, señalando hacia Trueno, «necesito que me dejen entrar al corral solo, sin nadie más cerca. Los caballos son como las personas, don Rafael. Se ponen nerviosos cuando hay mucha gente alrededor, especialmente si esa gente les ha hecho daño antes». «Ve, ¿quieres entrar ahí solo?». López se cruzó de brazos. «Eso es suicidio, muchacho». «Es necesario», insistió Miguel. «Trueno asocia a todos los hombres del rancho con dolor. Necesita ver una cara nueva, alguien que no haya intentado forzarlo». Don Rafael consideró esto por un momento, sus ojos entrecerrados estudiando tanto al niño como al caballo. «¿Y después?». «Después, necesito que me traigan la brida que le ponen normalmente. Quiero examinarla frente a él, mostrarle que voy a quitársela». «¿Quitársela?». Don Rafael frunció el ceño. «Ese animal sin brida es aún más peligroso. No si la brida es lo que lo está lastimando», contrarrestó Miguel. «Confíe en mí, don Rafael, solo por esta vez». El hacendado miró a López, quien se encogió de hombros. «Ya llegamos hasta aquí, patrón, y el muchacho tiene un punto. Trueno definitivamente nos odia a todos nosotros». «Está bien», decidió finalmente don Rafael, «pero yo me quedo aquí con mi rifle. Al primer signo de peligro, saco al niño de ahí, aunque tenga que dispararle al caballo para hacerlo». Miguel asintió, sabiendo que era lo mejor que conseguiría. Se acercó a la puerta del corral, sus manos temblando mientras levantaba el pasador. El metal chirrió suavemente y Trueno inmediatamente se tensó, dando 2 pasos hacia atrás. «Fácil», murmuró Miguel, más para sí mismo que para el caballo. «Nadie va a lastimarte hoy». Entró al corral y cerró la puerta detrás de él. El espacio repentinamente parecía mucho más pequeño con el imponente semental a solo unos metros de distancia. Trueno bufó, sacudiendo su magnífica cabeza, y Miguel pudo ver lo que había notado durante meses: la forma en que el caballo siempre sacudía hacia la izquierda, como tratando de aliviar una presión específica. «López, la brida», llamó Miguel sin girar la cabeza, manteniendo sus ojos fijos en Trueno. El capataz le pasó la brida por encima de la cerca. Miguel la tomó y la sostuvo frente a él, dejando que Trueno la viera. El caballo relinchó, un sonido que mezclaba miedo y furia, y retrocedió hasta el otro extremo del corral. «Lo sé», dijo Miguel suavemente, dando un paso lento hacia el caballo. «Lo sé, amigo, esta cosa te ha estado lastimando, pero mira». Con movimientos deliberados y lentos, Miguel examinó la brida bajo la luz creciente del amanecer. Las hebillas brillaban, el cuero era de la mejor calidad, tal como Rodrigo había presumido. Pero cuando Miguel estudió las dimensiones, su teoría se confirmó. La pieza que iba alrededor del hocico era demasiado pequeña, diseñada para un caballo de constitución normal, no para la mandíbula ancha de Trueno. ¿Ves esto? Miguel levantó la brida más alto, hablando ahora tanto para Trueno como para los hombres que observaban. «Es hermosa cara, perfecta, para el caballo equivocado». Dejó caer la brida al suelo, un gesto simbólico que hizo que Trueno detuviera su retroceso. El caballo observó la brida caída en el polvo. Luego miró a Miguel con lo que solo podía describirse como cautela mezclada con curiosidad. «No voy a ponerte eso», continuó Miguel, dando otro paso cuidadoso.
De hecho, voy a asegurarme de que nunca vuelvan a ponértelo. Trueno bufó de nuevo, pero esta vez el sonido era diferente, menos agresivo, más inquisitivo. Sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás, procesando cada movimiento del niño. «Dios mío», susurró López desde la cerca, «está escuchándolo». «Silencio», ordenó don Rafael en voz baja, sin apartar sus ojos de la escena. Su mano descansaba sobre el rifle, pero no lo había levantado. Miguel dio otro paso, y otro. Sus movimientos eran lentos, predecibles, no amenazantes. Había visto a su padre hacer esto con caballos nerviosos antes del accidente. Había aprendido que la paciencia era más poderosa que la fuerza. «Sé que estás asustado». Miguel habló con voz suave, casi cantarina. «Yo también estoy asustado. Pero no vine aquí a lastimarte. Vine a ayudarte». Estaba ahora a solo 3 metros del caballo. Trueno podría fácilmente embestirlo, pisotearlo, matarlo con un solo golpe de sus poderosas patas. Pero el semental simplemente observaba, su cuerpo aún tenso pero sin retroceder más. «Miguel». La voz tensa de don Rafael resonó desde la cerca. «No te acerques más». Pero Miguel no podía detenerse ahora. Había llegado demasiado lejos. Extendió su mano lentamente con la palma hacia arriba, en el gesto universal de paz entre humanos y animales. «Déjame ver», murmuró. «Déjame ver dónde te duele». Trueno inclinó su cabeza ligeramente. Sus grandes ojos oscuros fijos en el niño descalzo, que había tenido el valor de entrar a su territorio sin armas, sin cuerdas, sin intención de dominarlo. Y entonces, para el asombro de todos los presentes, el semental dio un paso hacia Miguel, luego otro y otro, hasta que su hocico estuvo lo suficientemente cerca como para que Miguel pudiera sentir su aliento cálido en su mano extendida. El mundo entero pareció contener la respiración. El contacto fue suave, casi imperceptible. El hocico de Trueno rozó la palma abierta de Miguel, su aliento cálido y húmedo contra la piel del niño. Era un momento de confianza tan frágil que cualquier movimiento brusco podría destrozarlo en 1000 pedazos. «Bien, amigo», susurró Miguel, manteniendo su voz tranquila a pesar de que su corazón latía como tambor de guerra. «Así está bien, nadie va a lastimarte». Con lentitud dolorosa, Miguel levantó su otra mano. Trueno se tensó inmediatamente, sus músculos preparándose para huir o atacar. Pero Miguel no lo tocó. Simplemente mantuvo la mano en el aire, dejando que el caballo la examinara, la oliera, la aceptara. «Ese muchacho tiene agallas de acero», murmuró López desde la cerca, su voz apenas audible. «O es el más valiente que he visto, o el más loco». «Tal vez ambas cosas», respondió don Rafael, sin bajar su rifle pero aflojando ligeramente su agarre. Sus ojos no parpadeaban, capturando cada segundo de esta imposible escena. Miguel movió su mano hacia el costado de la cabeza de Trueno, donde la brida normalmente presionaba. Sus dedos apenas rozaron el pelaje oscuro y sedoso y sintió como el caballo se estremecía bajo su toque. Lo sé», murmuró Miguel. «Déjame ver». Con una gentileza que contradecía su corta edad, Miguel comenzó a examinar la cabeza del semental. Sus dedos exploraron cuidadosamente el área alrededor de la boca, las comisuras, la zona detrás de las orejas. Y allí, justo donde había sospechado, encontró lo que había estado buscando. Las marcas eran inconfundibles, rozaduras rojas e irritadas en ambas comisuras del hocico, donde la brida demasiado apretada había estado frotando durante meses. Peor aún, había una herida abierta detrás de la oreja izquierda, oculta por la crin, donde la pieza de metal había estado presionando constantemente. «Don Rafael», llamó Miguel, su voz cargada de emoción contenida. «Necesito que venga a ver esto, despacio».
El hacendado intercambió una mirada con López antes de dejar su rifle apoyado contra la cerca. Se acercó al corral con pasos medidos, cada movimiento calculado para no asustar al caballo. «¿Qué es?», preguntó don Rafael desde afuera de la cerca. «Entre, señor. Trueno necesita que usted vea esto con sus propios ojos». Era un pedido audaz, casi irrespetuoso, viniendo de un niño descalzo dirigiéndose al hombre más rico del valle. Pero había algo en el tono de Miguel, una autoridad nacida de la certeza absoluta, que hizo que don Rafael obedeciera sin cuestionarlo. El hacendado entró al corral y Trueno inmediatamente dio 2 pasos hacia atrás, relinchando con nerviosismo. Miguel rápidamente colocó su mano sobre el cuello del caballo, acariciándolo con movimientos lentos y reconfortantes. «Tranquilo», dijo suavemente. «Don Rafael solo quiere ayudar». Era extraordinario ver cómo el caballo se calmaba bajo el toque del niño, como si las palabras de Miguel tuvieran algún poder mágico sobre el animal. Don Rafael se acercó cautelosamente, sus ojos entrenados finalmente viendo lo que Miguel había señalado. «Dios misericordioso», susurró el hacendado cuando sus dedos tocaron las heridas. «Lleva meses con esto. ¿Cómo no lo vimos?» «Porque nadie se detuvo a mirar, señor», respondió Miguel sin acusación en su voz. «Solo el simple hecho». Todos estaban tan concentrados en domarlo que nadie pensó en escucharlo. Don Rafael examinó las heridas con manos más cuidadosas de lo que Miguel hubiera imaginado. El hacendado había criado y vendido caballos toda su vida, pero en ese momento, frente a este niño que le estaba dando una lección de humildad, parecía redescubrir lo que significaba realmente entender a un animal. «López», llamó don Rafael sin apartar sus ojos de las heridas, «trae el botiquín veterinario y trae a Ramírez también. Necesito que vea esto». El capataz salió corriendo hacia la casa principal. Mientras tanto, algo extraordinario comenzó a suceder. Trueno, que durante meses había sido la personificación de la furia y la rebeldía, bajó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Miguel. Era un gesto de rendición, pero no del tipo que don Rafael y sus vaqueros habían estado buscando. No era el quebrantamiento de un espíritu salvaje, sino la aceptación voluntaria de alguien que finalmente entendía su dolor. «Miguel», la voz de don Rafael sonaba extraña, casi quebrada. «¿Cómo supiste? ¿Cómo un niño de 12 años pudo ver lo que hombres con décadas de experiencia no vieron?» Miguel acarició el cuello de Trueno, sintiendo el pulso poderoso del caballo bajo su palma. «Mi padre siempre me enseñó que cuando un animal se comporta mal, casi siempre es porque está sufriendo. Los animales no son malos, don Rafael, solo están tratando de decirnos algo de la única manera que saben». En ese momento llegó López corriendo con el botiquín, seguido de cerca por el doctor Ramírez, el veterinario del pueblo. Detrás de ellos venían Teresa, Rodrigo y varios de los vaqueros que habían escuchado la conmoción. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Rodrigo, deteniéndose en seco al ver a su padre dentro del corral con el niño y el caballo aparentemente manso. «¿Padre?» «Silencio, Rodrigo», ordenó don Rafael mientras el doctor Ramírez entraba cuidadosamente al corral. «Ven a ver lo que tu arrogancia nos impidió notar». El veterinario, un hombre corpulento de 50 años, con manos sorprendentemente delicadas, se acercó a Trueno. El caballo se tensó nuevamente, pero la mano de Miguel en su cuello y la voz suave del niño lo mantuvieron en su lugar. «Extraordinario», murmuró Ramírez después de examinar las heridas. «Estos rozaduras han estado infectándose durante meses. Cada vez que le ponían la brida debía ser una agonía. Y esta herida detrás de la oreja», movió cuidadosamente la crin para exponer la zona, «está justo donde la pieza metálica presionaba. No es de extrañar que enloqueciera cada vez que intentaban montarlo.
¿Puedes curarlo?, preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente por primera vez. «Puedo y lo haré», aseguró Ramírez, «pero va a necesitar tiempo. Estas heridas necesitan sanar completamente antes de que pueda usar cualquier tipo de brida nuevamente. Y cuando lo haga, necesitará una hecha especialmente para él, tomando en cuenta su tamaño y estructura». Teresa se había acercado a la cerca, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Todo este tiempo», dijo suavemente, «lo estábamos torturando sin saberlo». Miguel sintió algo húmedo en su mejilla y se sorprendió al darse cuenta de que eran sus propias lágrimas. Había tenido razón, había salvado a Trueno, pero más que eso, había probado que la compasión y la observación cuidadosa eran más poderosas que la fuerza bruta. Don Rafael colocó una mano pesada sobre el hombro de Miguel, un gesto que llevaba el peso de un reconocimiento profundo. «Muchacho», dijo con voz ronca, «acabas de darme la lección más importante de mi vida». Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre el valle, bañando el corral en luz dorada, todos los presentes sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. El doctor Ramírez limpió y desinfectó cuidadosamente cada herida en la cabeza de Trueno, mientras Miguel permanecía al lado del caballo, murmurando palabras tranquilizadoras cada vez que el semental mostraba signos de nerviosismo. Don Rafael observaba todo con una expresión que mezclaba asombro y algo que parecía ser vergüenza. «Esto llevará al menos 2 semanas de curación antes de que pueda usar cualquier tipo de brida», explicó Ramírez mientras aplicaba un ungüento en la herida detrás de la oreja de Trueno. «Y cuando llegue ese momento, necesitaré tomar medidas exactas para hacer una brida apropiada para su estructura. Haz lo que sea necesario», ordenó don Rafael, «y cobra lo que consideres justo. Este error ha sido mío». Rodrigo, quien había permanecido junto a la cerca con expresión sombría, finalmente habló. «¿Y qué hacemos con el caballo mientras tanto? No podemos simplemente dejarlo vagar por el rancho sin control». «No necesita control». La voz de Miguel sonó más fuerte de lo que pretendía, atrayendo todas las miradas. «Perdón, señor, pero Trueno no necesita ser controlado. Necesita sanar y recuperar la confianza». «¿Y tú eres el experto ahora?». El tono de Rodrigo goteaba sarcasmo, pero había algo más en su voz, algo que sonaba peligrosamente cercano a los celos. «Rodrigo». La voz de don Rafael sonó como un látigo. «Si hubieras prestado atención en lugar de presumir, tal vez hubieras notado lo mismo que este niño notó». El joven Mendoza apretó la mandíbula, sus manos cerrándose en puños a sus costados. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó hacia la casa principal, sus pasos resonando con rabia contenida. Teresa se acercó al corral con una canasta de zanahorias y manzanas. «Pensé que tal vez Trueno tendría hambre», dijo tímidamente, ofreciéndole la canasta a Miguel. «Después de todo lo que ha pasado esta mañana». Miguel tomó una manzana y la partió por la mitad con sus manos. Le ofreció una mitad a Trueno, quien la olió cautelosamente antes de tomarla con sus labios suaves. El crujido de la manzana al ser masticada trajo sonrisas a todos los presentes. «Mira nada más». López se rió, sacudiendo su cabeza con incredulidad. «El mismo animal que ayer me tiró como saco de papas, ahora está comiendo de la mano de un niño». «No es un milagro», dijo Miguel, mientras Trueno terminaba la manzana y buscaba más. «Solo es respeto. Los animales responden al respeto igual que las personas». Don Rafael se acercó a Miguel, sus botas costosas hundiéndose ligeramente en el polvo del corral. «Muchacho, necesito hablar contigo. En privado». Salieron del corral, dejando a Ramírez terminando sus curaciones. Don Rafael guió a Miguel hacia un banco de madera bajo un viejo mezquite que proporcionaba sombra generosa.
El hacendado se sentó pesadamente, gesticulando para que Miguel hiciera lo mismo. «Hace 2 años», comenzó don Rafael, su voz seria, «tu padre tuvo un accidente aquí en mi rancho. Un toro lo embistió mientras trabajaba en el corral de crianza». «Lo sé, señor», respondió Miguel en voz baja, sin atreverse a mirar directamente al hacendado. «Lo que tal vez no sepas», continuó don Rafael, «es que ese accidente fue culpa de mi hijo. Rodrigo había dejado abierta la puerta del corral contra mis instrucciones específicas. El toro escapó y tu padre intentó detenerlo antes de que lastimara a alguien más». Miguel levantó la vista bruscamente, sus ojos encontrando los de don Rafael. «Mi padre nunca dijo nada sobre eso». «Porque es un hombre honrado», don Rafael suspiró profundamente. «Le ofrecí compensación, pero la rechazó. Dijo que los accidentes pasan en los ranchos, que era parte del trabajo. Pero yo sabía la verdad, y la culpa me ha estado carcomiendo desde entonces». El hacendado se quitó el sombrero, pasando su mano por el cabello gris. «Esta mañana me demostraste algo que había olvidado. Me demostraste que el valor verdadero no viene del dinero o la posición social, sino del carácter y la sabiduría. Un niño de 12 años me enseñó más en una mañana de lo que aprendí en 50 años. «Don Rafael, yo solo», comenzó Miguel, pero el hacendado levantó su mano. «Déjame terminar. Quiero ofrecerte algo, un trabajo aquí en el rancho, no como peón, sino como mi asistente personal en el entrenamiento de caballos. Trabajarás directamente conmigo, aprenderás todo lo que sé sobre el negocio de la cría y venta de caballos». Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Señor, yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió don Rafael. «El pago será justo, más de lo que tu madre gana lavando ropa, y habrá un bono. Pagaré todas las cuentas médicas de tu padre, incluyendo la cirugía que los doctores de la ciudad dijeron que podría ayudarlo a caminar nuevamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. Era más de lo que jamás hubiera soñado posible. No solo un trabajo, sino la oportunidad de ayudar a su familia, de darle a su padre la posibilidad de volver a caminar. «Hay una condición», añadió don Rafael, su tono volviéndose serio. «Debes comprometerte a terminar tu educación. Tomarás clases en las tardes con el maestro del pueblo. Un hombre que trabaja con animales necesita saber leer, escribir y hacer cuentas». «Acepto», dijo Miguel sin dudar, su voz temblando de emoción. «Acepto todo, don Rafael, y le prometo que no se arrepentirá». El hacendado extendió su mano y Miguel la estrechó con firmeza. Era la mano callosa de un niño pobre estrechando la mano del hombre más rico del valle. Pero en ese momento eran simplemente 2 personas reconociendo el valor mutuo. «Hay algo más que debes saber», dijo don Rafael mientras caminaban de regreso hacia el corral. «Rodrigo no tomará bien esto. Mi hijo tiene problemas con la humildad. Ver que un niño logró lo que él no pudo va a herir su orgullo». «Entiendo, señor». «No». Don Rafael se detuvo, mirando directamente a Miguel. «No creo que entiendas completamente. Mi hijo puede ser vengativo cuando se siente amenazado. Debes tener cuidado». Las palabras del hacendado resonaron como una advertencia siniestra, pero Miguel estaba demasiado emocionado por las buenas noticias como para preocuparse demasiado. Después de todo, ¿qué podría hacer Rodrigo? Miguel había probado su valor, ganado el respeto de don Rafael y salvado a Trueno. Lo que Miguel no sabía era que, en ese preciso momento, Rodrigo observaba desde la ventana de su habitación, sus ojos llenos de una furia fría y calculadora, y en su mente ya estaba formando un plan para poner al niño campesino de vuelta en su lugar. Miguel corrió los 3 kilómetros de regreso a su casa sin detenerse una sola vez. Sus pies descalzos volaban sobre el camino polvoriento, su corazón latiendo no de cansancio, sino de pura alegría.
El sol ya estaba alto cuando finalmente llegó a la pequeña casa de adobe, jadeando y con una sonrisa tan amplia que le dolían las mejillas. Su madre estaba afuera, colgando ropa en el tendedero. Se giró al escuchar los pasos apresurados de su hijo y la expresión de alivio en su rostro era evidente. «Miguel, gracias a Dios estás bien». Carmen dejó caer la camisa que estaba colgando y corrió hacia él. «Estuve rezando toda la mañana. ¿Qué pasó? El caballo». «Mamá, mamá, tienes que escuchar». Miguel tomó las manos de su madre entre las suyas, prácticamente brincando de emoción. Tenía razón, Trueno estaba lastimado, no era malo. Y don Rafael... «Mamá, don Rafael me ofreció un trabajo». «¿Un trabajo?». La voz de Pablo resonó desde dentro de la casa. El hombre estaba sentado en su catre, pero se había arrastrado hasta la puerta para escuchar mejor. «¿De qué hablas, hijo?». Miguel entró corriendo, arrodillándose junto a su padre y contándole todo atropelladamente. Las palabras salían de su boca en un torrente imparable. El encuentro con Trueno, el descubrimiento de las heridas, la oferta de don Rafael y lo más importante de todo, la promesa de pagar por la cirugía que su padre necesitaba. Cuando terminó, el silencio llenó la pequeña habitación. Carmen tenía las manos sobre su boca, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pablo miraba a su hijo con ojos brillantes, su labio inferior temblando mientras intentaba contener su emoción. ¿Estás diciendo que...». Pablo no pudo terminar la frase. «Vas a poder caminar de nuevo, papá». Miguel tomó la mano encallecida de su padre. «Los doctores de la ciudad, los buenos, no los del pueblo. Don Rafael va a pagar por todo». Pablo rompió en llanto, algo que Miguel nunca había visto antes. Su padre siempre había sido fuerte, estoico, manteniendo su dolor escondido para no preocupar a su familia. Pero ahora, enfrentado con la posibilidad de recuperar su vida, sus defensas se derrumbaron completamente. «Hijo mío». Pablo abrazó a Miguel con fuerza, su voz quebrada por la emoción. «Mi valiente hijo, Dios te ha dado un don especial. No solo con los animales, sino con las personas también. Don Rafael es un hombre orgulloso, pero hoy le enseñaste humildad». Carmen se unió al abrazo, y los tres permanecieron así durante largos minutos, una familia reunida en un momento de esperanza que parecía imposible solo horas antes. «¿Cuándo empiezas?», preguntó finalmente Carmen, secándose las lágrimas con el borde de su delantal. «Mañana al amanecer», respondió Miguel. «Y hay más. Don Rafael insiste en que termine mi educación. Tomaré clases en las tardes con el maestro del pueblo». «La escuela», Pablo asintió con aprobación. «Siempre lamenté que tuvieras que dejarla. Un hombre necesita saber más que solo trabajar con sus manos». «Pero Miguel», Carmen lo miró con preocupación maternal, «¿estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Trabajar en el rancho donde tu padre...». «Es exactamente lo que quiero, mamá». Miguel la interrumpió suavemente. «Y voy a hacer que se sientan orgullosos». El resto del día pasó en preparativos. Carmen lavó y remendó la mejor camisa de Miguel, aunque seguía siendo vieja y gastada. Pablo, desde su catre, le dio consejos sobre cómo trabajar con don Rafael, advirtiéndole sobre las personalidades difíciles en el rancho. «Ten cuidado con Rodrigo», dijo Pablo mientras el sol comenzaba a ponerse. «Ese muchacho tiene el corazón negro de su madre. Ella murió cuando él era niño, y don Rafael lo consintió demasiado tratando de compensar la pérdida». «Don Rafael ya me advirtió sobre él», admitió Miguel. «Pero no puede ser tan malo, ¿verdad? Es solo orgullo herido». Pablo intercambió una mirada preocupada con Carmen. «Hijo, el orgullo herido de un hombre rico puede ser más peligroso que la furia de un toro. Prométeme que tendrás cuidado». «Te lo prometo, papá». Esa noche,
Miguel apenas pudo dormir de la emoción. Se quedó despierto en su petate, mirando el techo de lámina y soñando con el futuro. En su mente veía a Trueno completamente curado, corriendo libre por los campos del rancho. Se veía a sí mismo trabajando junto a don Rafael, aprendiendo los secretos de la cría de caballos. Y más importante que todo, veía a su padre caminando nuevamente, recuperando la dignidad que el accidente le había robado. Lo que Miguel no podía ver era la figura que merodeaba fuera de su casa en la oscuridad. Rodrigo Mendoza había cabalgado hasta el pueblo, sus ojos fijos en la humilde vivienda de los Santana. En su mano sostenía una botella de whisky, ya medio vacía, y en su corazón ardía un resentimiento que había estado creciendo durante todo el día. «Disfruta tu pequeña victoria, niño campesino», murmuró Rodrigo entre dientes, su voz empapada en alcohol y amargura. «Pero te voy a enseñar tu lugar. Mi padre puede haberse dejado engañar por tus trucos, pero yo sé lo que realmente eres, un don nadie que tuvo suerte». Se dio la vuelta y subió a su caballo, cabalgando de regreso hacia el rancho a través de la noche. Pero ya había plantado las semillas de su venganza, y pronto esas semillas comenzarían a germinar de formas que Miguel nunca podría haber anticipado. Dentro de la casa, ajeno a la amenaza que acechaba en las sombras, Miguel finalmente se quedó dormido con una sonrisa en su rostro. Mañana comenzaría su nueva vida. Mañana todo cambiaría, y aunque no lo sabía, mañana también comenzarían las pruebas más difíciles que jamás hubiera enfrentado. El amanecer llegaría demasiado pronto, trayendo consigo tanto promesas como peligros ocultos. El gallo del vecino apenas había cantado cuando Miguel ya estaba despierto, lavándose la cara con agua fría del barril junto a la casa. Su madre le había preparado la camisa remendada y un par de guaraches que su padre guardaba para ocasiones especiales. No eran zapatos finos, pero eran mejor que nada. «Come algo antes de irte», insistió Carmen, colocando frente a él un plato con frijoles refritos y 2 tortillas. Era una comida humilde, pero preparada con el amor de una madre que veía a su hijo comenzar un nuevo capítulo. El camino al rancho San Jerónimo parecía más corto esta mañana, o quizás era solo la anticipación que hacía que los pies de Miguel volaran sobre el terreno familiar. Cuando llegó, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Don Rafael ya estaba esperando en el corral, pero no estaba solo. López estaba allí, junto con otros 3 vaqueros, Hernández, Santos, quien aún cojeaba ligeramente de su encuentro con Trueno, y un hombre mayor llamado Esteban, que Miguel reconoció como el vaquero más experimentado del rancho. «Llegaste temprano», observó don Rafael con aprobación. «Eso es bueno. En este negocio, los caballos no esperan a nadie». «Buenos días, don Rafael». Miguel saludó respetuosamente, notando las miradas curiosas de los vaqueros. Algunos parecían amigables, otros claramente escépticos. «Muchachos», don Rafael se dirigió a sus trabajadores. «Este es Miguel Santana. A partir de hoy trabajará conmigo directamente en el entrenamiento de caballos. Espero que lo traten con el mismo respeto que me dan a mí». «¿El niño?». Hernández no pudo ocultar su sorpresa. «Don Rafael, con todo respeto, ayer fue un golpe de suerte. Entrenar caballos requiere años de experiencia». «Y yo tengo años de experiencia», respondió don Rafael firmemente. «Y todos ustedes también. Sin embargo, fue este niño quien vio lo que ninguno de nosotros vio. Eso me dice que tiene algo que enseñarnos». López dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Miguel. El muchacho demostró más que suerte ayer, demostró observación y valentía. Yo, por lo menos, estoy dispuesto a darle una oportunidad. «Gracias, señor López», dijo Miguel, sintiéndose más cómodo con el apoyo del capataz. Don Rafael guió a Miguel hacia el establo donde Trueno había pasado la noche.
El semental estaba comiendo tranquilamente de su comedero y cuando Miguel se acercó, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, como saludando a un viejo amigo. «Increíble», murmuró Santos, observando desde una distancia segura. «Hace 2 días ese animal casi me mata y ahora actúa como un perrito faldero con el muchacho. No es magia», explicó Miguel mientras se acercaba lentamente a Trueno. «Solo es cuestión de que él sepa que no voy a lastimarlo». Extendió su mano y Trueno la olió antes de permitir que Miguel acariciara su cuello. Las vendas que el doctor Ramírez había puesto el día anterior aún estaban en su lugar, protegiendo las heridas mientras sanaban. «¿Cómo están sus heridas esta mañana?», preguntó don Rafael, acercándose cuidadosamente. Miguel examinó las vendas sin quitarlas. «Parecen estar bien. No hay sangrado nuevo y Trueno no se queja cuando toco alrededor de ellas». «Ramírez vendrá esta tarde para cambiar las curaciones», informó don Rafael. «Mientras tanto, tu trabajo será pasar tiempo con Trueno, ayudarlo a asociar este lugar con experiencias positivas en lugar de dolor». ¿Solo pasar tiempo con él? Miguel no pudo ocultar su confusión. «¿No voy a hacer otras cosas?». Don Rafael sonrió, una expresión genuina que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Muchacho, entrenar caballos no es solo montarlos, es construir confianza, entender su lenguaje, convertirse en alguien en quien puedan confiar. Trueno confía en ti de una manera que nunca confió en ninguno de nosotros. Esa relación es más valiosa que cualquier técnica de entrenamiento». Las siguientes horas, Miguel las pasó en el establo con Trueno. Le hablaba suavemente mientras cepillaba su pelaje brillante, le daba de comer manzanas y zanahorias que Teresa había traído especialmente para ellos, y simplemente permanecía en su presencia, permitiendo que el caballo se acostumbrara a tenerlo cerca. Los otros vaqueros pasaban ocasionalmente, observando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Esteban, el vaquero mayor, se detuvo por más tiempo que los demás. «Mi abuelo solía decir algo», comentó Esteban, apoyándose contra el marco de la puerta del establo. «Decía que algunos hombres nacen para domar caballos y otros nacen para hablar con ellos. Los primeros son comunes. Los segundos son raros como diamantes en el polvo». «¿Y qué soy yo?», preguntó Miguel, genuinamente curioso. «Eres de los que hablan», respondió Esteban con una sonrisa sabia. «Y eso, muchacho, es un regalo que no puedes desperdiciar». El mediodía llegó y pasó. Teresa apareció con un almuerzo que Carmen nunca habría podido soñar con preparar. Sándwiches de jamón, fruta fresca y limonada helada. Se la entregó a Miguel con una sonrisa tímida. «Pensé que tendrías hambre», dijo ella, mirando hacia Trueno con admiración. «Se ve tan diferente ahora, más tranquilo». «Solo necesitaba que alguien lo entendiera», respondió Miguel entre bocados. El jamón era más delicioso que cualquier cosa que hubiera probado. «Miguel», Teresa vaciló antes de continuar, «ten cuidado con mi hermano. Esta mañana lo escuché hablando con algunos de sus amigos del pueblo. Están planeando algo y no sonaba bueno». Antes de que Miguel pudiera responder, el sonido de cascos galopando interrumpió la conversación. Rodrigo apareció montado en su caballo favorito, un pinto llamado Relámpago, pero no venía solo. 3 jóvenes del pueblo lo acompañaban, todos conocidos por ser problemáticos. «Así que aquí está el pequeño susurrador de caballos», dijo Rodrigo con voz cargada de burla. «Disfrutando tu nueva posición, ¿verdad, niño campesino?». Miguel se puso de pie, sintiendo la tensión en el aire. «Rodrigo, solo estoy haciendo mi trabajo». «¿Tu trabajo?». Rodrigo se bajó de su caballo, acercándose con pasos lentos y deliberados. «En mi rancho, comiendo comida de mi cocina, impresionando a mi hermana». «Rodrigo, basta», advirtió Teresa, pero su hermano la ignoró completamente. «¿Sabes qué pienso, Miguel?
Rodrigo estaba ahora frente a él, tan cerca que Miguel podía oler el alcohol en su aliento. Pienso que tuviste suerte ayer y pienso que es hora de que demuestres si realmente tienes talento o si simplemente engañaste a mi padre con trucos baratos. Los amigos de Rodrigo se habían posicionado alrededor del establo, bloqueando las salidas. La trampa se estaba cerrando. Y Miguel, por primera vez desde que llegó al rancho esa mañana, sintió un escalofrío de miedo recorriendo su espalda. «Tengo una propuesta para ti, niño campesino». Rodrigo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Puesto que mi padre parece pensar que tienes un don especial con los caballos, quiero que lo demuestres con otro animal». «Rodrigo, esto es una locura». Teresa intentó interponerse, pero uno de los amigos de su hermano, un joven corpulento llamado Marcos, la bloqueó gentilmente pero firmemente. «No te metas en esto, hermanita. Solo queremos ver si el muchacho es tan bueno como todos creen». Miguel mantuvo la calma, aunque su corazón latía aceleradamente. «¿Qué caballo?» «Huracán», respondió Rodrigo, y varios de los vaqueros que se habían acercado al escuchar la conmoción intercambiaron miradas preocupadas. «Llegó hace una semana del norte. Ninguno de nosotros ha podido ni siquiera acercarse a él sin que intente matarnos». López dio un paso adelante, su voz firme. «Don Rodrigo, Huracán es diferente a Trueno. Ese animal tiene problemas más allá de heridas físicas. Fue maltratado por años antes de que lo compráramos». «Exactamente». Rodrigo se giró hacia López con una sonrisa cruel. «Si el niño realmente tiene este don mágico del que todos hablan, debería poder manejar a cualquier caballo, ¿no?» «No es magia», respondió Miguel en voz baja pero clara. «Y cada caballo es diferente. Trueno necesitaba curación física. Si Huracán fue maltratado, necesitará algo más». «¿Tienes miedo?», se burló uno de los amigos de Rodrigo. «Tengo respeto», corrigió Miguel, enderezando sus hombros. «Hay una diferencia». «Entonces pruébalo», desafió Rodrigo. «Demuéstranos que no fuiste solo un golpe de suerte. O admite que engañaste a mi padre y renuncia ahora mismo». El silencio que siguió era tenso como una cuerda a punto de romperse. Miguel sabía que si retrocedía ahora, perdería todo el respeto que había ganado. Pero también sabía que acercarse a un caballo traumatizado sin preparación adecuada podría ser fatal. «Lo haré», dijo finalmente, «pero con mis condiciones». «Ah, ahora tenemos condiciones», se rió Rodrigo. «Escuchemos al experto. Primera condición: todos ustedes se quedan fuera del corral, solo yo entro. Segunda, me dan el tiempo que necesite, sin apuros. Y tercera, si don Rafael dice que no, entonces no lo hago». Como si hubiera sido invocado por su nombre, don Rafael apareció desde la casa principal. Su expresión sombría. Había estado observando desde la ventana de su estudio y había visto suficiente. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz retumbó con autoridad, haciendo que todos se enderezaran instintivamente. «Padre, solo estábamos…», comenzó Rodrigo, pero don Rafael lo cortó con un gesto de su mano. «Vi exactamente lo que estaban haciendo. Rodrigo, ¿has estado bebiendo?». El joven Mendoza bajó la mirada, su falsa confianza evaporándose frente a la mirada penetrante de su padre. «Don Rafael», Miguel habló antes de que pudiera detenerse, «acepto el desafío, pero solo si usted lo aprueba». El hacendado se giró hacia Miguel, estudiándolo cuidadosamente. «¿Sabes lo que estás arriesgando? Huracán no es como Trueno. Ese animal tiene cicatrices que no se ven». «Lo sé, señor, pero si voy a trabajar aquí, eventualmente tendré que enfrentar caballos difíciles». Y Miguel miró directamente a Rodrigo. «Prefiero hacerlo en mis propios términos que vivir con la duda de otros». Un destello de respeto cruzó el rostro de don Rafael. Asintió lentamente. «Está bien, pero bajo mis condiciones. López, trae las cuerdas de seguridad. Si ese caballo ataca, lo sacamos inmediatamente del corral».
Los siguientes minutos se sintieron como horas mientras preparaban el corral. Huracán fue traído desde el establo trasero y Miguel entendió inmediatamente por qué todos le temían. El caballo era más grande que Trueno, con un pelaje café oscuro marcado por cicatrices visibles. Pero lo más perturbador eran sus ojos, salvajes, llenos de miedo y desconfianza acumulados durante años de maltrato. «Dios mío», susurró Teresa. «Miguel, no tienes que hacer esto». «Sí tengo», respondió él, aunque su voz temblaba ligeramente. «No por Rodrigo, sino por Huracán. Si nadie puede acercarse a él, eventualmente don Rafael tendrá que deshacerse de él, y eso no es justo para el caballo». Miguel entró al corral y la reacción de Huracán fue inmediata. El caballo se echó hacia atrás, relinchando con un sonido que era casi un grito de terror. Sus ojos rodaban mostrando el blanco y sus cascos golpeaban el suelo amenazadoramente. A diferencia de con Trueno, Miguel no intentó acercarse. En cambio, se sentó en el suelo, cruzando las piernas y bajando la mirada. Era una posición de completa sumisión, sin amenaza alguna. «¿Qué está haciendo?», preguntó Marcos confundido. «Está haciéndose pequeño», explicó Esteban con admiración en su voz. «No amenazante, inteligente». Miguel permaneció sentado, sin moverse, sin mirar directamente al caballo. Simplemente esperaba. Los minutos pasaban lentamente. Huracán paseaba nerviosamente por el corral, nunca quitando sus ojos del niño sentado en el polvo. «Esto es ridículo», protestó Rodrigo. «No está haciendo nada». «Exactamente», respondió don Rafael, sin apartar su mirada de la escena. «Y eso es precisamente lo correcto». Después de lo que pareció una eternidad, Huracán finalmente se detuvo. Su respiración aún era agitada, pero ya no estaba en modo de ataque. Cautelosamente dio un paso hacia Miguel, luego otro. Miguel comenzó a hablar, su voz tan suave que apenas se escuchaba. «Nadie va a lastimarte aquí. Lo prometo. Sé que te han hecho daño. Sé que tienes miedo. Pero yo solo quiero ayudarte». Huracán se acercó más, sus fosas nasales dilatándose mientras olía el aire alrededor del niño. Miguel extendió lentamente su mano, con la palma hacia arriba, sin hacer contacto visual directo. El caballo olfateó su mano, retrocedió, volvió a acercarse y finalmente, en un momento que dejó a todos sin aliento, Huracán bajó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Miguel. El niño levantó cuidadosamente su mano y tocó el cuello del caballo, sus dedos encontrando inmediatamente las cicatrices ocultas bajo el pelaje. Lágrimas rodaron por sus mejillas al sentir la historia de dolor grabada en la piel del animal. «Ya pasó», susurró Miguel. «Ya pasó, Huracán. Nadie te lastimará más». Rodrigo observaba la escena con la boca abierta, su rostro palideciendo al darse cuenta de que no solo había fallado en humillar a Miguel, sino que había proporcionado otra demostración del extraordinario don del niño. La luz del atardecer bañaba el rancho San Jerónimo 3 meses después de aquel día memorable. Miguel caminaba junto a don Rafael por los establos, revisando cada caballo con el ojo experto que había desarrollado bajo la tutela del hacendado. Ya no era el niño descalzo que había llegado con una teoría imposible. Ahora usaba botas de cuero que don Rafael le había regalado y una camisa nueva que su madre había cosido con orgullo. «Trueno ha progresado más allá de mis expectativas», comentó don Rafael, observando cómo el semental negro trotaba libremente en el corral, su nueva brida hecha a medida sin causar ninguna molestia. «3 compradores han venido desde Guadalajara interesados en él». «¿Va a venderlo?», preguntó Miguel, sin poder ocultar completamente la tristeza en su voz. «No», respondió don Rafael con una sonrisa.
Decidí que Trueno será el padre de la próxima generación de caballos de este rancho y tú serás quien supervise su programa de cría. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿En serio, don Rafael? En serio. Has demostrado no solo que entiendes a los caballos, sino que puedes enseñar a otros a entenderlos también. Incluso López admite que ha aprendido más en estos 3 meses observándote que en años, usando los métodos antiguos. Como si lo hubieran convocado, López apareció desde el establo principal, llevando a Huracán con una cuerda suelta. El caballo, que 3 meses atrás era considerado imposible de manejar, ahora caminaba tranquilamente junto al capataz. Don Rafael, el señor Ramírez de Querétaro está aquí para ver a Huracán, anunció López. Dice que si el caballo es tan dócil como escribió en su carta, pagará el precio completo. Excelente, don Rafael asintió. Miguel, ¿quieres demostrarle al señor Ramírez lo que Huracán puede hacer? Durante la siguiente hora, Miguel trabajó con Huracán frente al comprador impresionado. El caballo obedecía comandos de voz, permitía que lo tocaran sin tensarse e incluso permitió que Miguel montara su lomo sin brida ni silla, confiando completamente en el niño. Extraordinario, murmuró el señor Ramírez sacando su chequera. No solo compraré a Huracán, sino que quisiera contratar sus servicios, joven Miguel, para rehabilitar otros 3 caballos problemáticos que tengo en mi rancho. Miguel miró a don Rafael, quien asintió con orgullo. El muchacho estará disponible los fines de semana, con mi supervisión, por supuesto. Es parte de su educación. Mientras el señor Ramírez completaba la transacción, Teresa apareció corriendo desde la casa principal, su rostro brillando de emoción. ¡Miguel! ¡Tu madre está aquí con noticias! Carmen Santana esperaba en el porche principal, algo que nunca se habría atrevido a hacer meses atrás. Pero ahora era recibida como familia, no como empleada. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero eran lágrimas de alegría. ¡Hijo!, abrazó a Miguel con fuerza. Los doctores de la ciudad dijeron que la cirugía fue un éxito completo. Tu padre caminó hoy. Solo unos pasos con andadera, pero caminó, Miguel. ¡Caminó! Miguel sintió las lágrimas brotando de sus propios ojos. Después de 2 años de ver a su padre confinado a un catre, después de noches escuchando el llanto silencioso de un hombre orgulloso, reducido a la dependencia, finalmente había esperanza real de recuperación. Gracias, don Rafael. Miguel se giró hacia el hacendado, su voz quebrada por la emoción. Sin usted, nada de esto hubiera sido posible. Sin ti, muchacho, Trueno hubiera muerto y yo hubiera seguido siendo un tonto orgulloso, respondió don Rafael, colocando una mano sobre el hombro del niño. Me enseñaste que el verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la comprensión. Esa es una lección que vale más que todo el oro del mundo. Un movimiento en la distancia llamó la atención de Miguel. Rodrigo observaba desde la ventana de su habitación, pero esta vez no había ira en su rostro, solo algo que parecía ser reflexión. Después del incidente con Huracán, el joven Mendoza había estado notablemente ausente, pasando más tiempo en la ciudad que en el rancho. Entonces, mi hijo finalmente aceptó mi oferta de estudiar administración de empresas en Guadalajara, dijo don Rafael, siguiendo la mirada de Miguel. Creo que tu éxito le mostró que necesita encontrar su propio camino, no simplemente heredar el mío. Esa noche, después de que todos se habían ido, Miguel se sentó solo en el corral con Trueno. El semental se acercó voluntariamente, como siempre hacía ahora, y apoyó su cabeza contra el pecho del niño. ¿Sabes qué, amigo?, murmuró Miguel, acariciando el cuello sedoso del caballo. Ese día que entré a tu corral, estaba más asustado de lo que jamás admití. Pero tú me enseñaste algo importante, que el miedo puede convertirse en valentía cuando actúas por amor, no por orgullo.
Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, las mismas estrellas que habían brillado sobre generaciones de trabajadores en este rancho. Pero esta noche brillaban sobre una nueva historia, una historia de un niño que había cambiado vidas no con fuerza, sino con compasión. 6 meses después, Pablo Santana caminaba sin ayuda por primera vez en años, dirigiéndose al rancho San Jerónimo, donde su hijo ahora era conocido en todo Jalisco como el niño que habla con caballos. Pero para Miguel, los títulos nunca importaron. Lo que importaba era que había aprendido la lección más importante que la vida puede enseñar: que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en entenderlos. Y mientras trueno y huracán corrían libremente por los campos del rancho, su alegría era testimonio de una verdad simple pero profunda: el respeto, la paciencia y el amor siempre triunfarán sobre el orgullo y la fuerza. La historia de Miguel Santana y el semental que nadie pudo domar se contaría durante generaciones en los ranchos de México, recordando a todos que a veces los más pequeños entre nosotros son los que enseñan las lecciones más grandes, y que cada ser, ya sea humano o animal, merece ser escuchado, entendido y tratado con dignidad. El legado de la compasión había comenzado con un niño descalzo y un caballo sufriente, y ese legado continuaría tocando vidas y cambiando corazones, mucho después de que el último rayo del sol se desvaneciera en el horizonte. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.